Déjeme unos segunditos más. Bien, no sé si tienen alguna consulta de que hemos visto ayer. Ahora veríamos el tema número 4 a través del cuestionario número 4, ¿no? Eh, a ver, hemos visto entonces las fuentes, las formas de creación, las 4 formas de creación fundamentales en el ámbito del derecho internacional público. Perdón, he abierto otra cosa. Ahora sí. Y ahora lo que vamos a ver son ya un poco más a detalle. Vamos a ver una de las formas fundamentales en las cuales la comunidad internacional ha generado normativa internacional. ¿De qué estamos hablando? De la costumbre internacional. Hemos dicho el día de ayer que una de las áreas en las cuales la costumbre o los actos repetitivos generan derecho es el derecho internacional público, ¿no? Ustedes saben también, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito, no sé, del derecho comercial, en el ámbito del derecho laboral, la costumbre es fuente de derecho. Puede crear derechos y obligaciones. En el ámbito del derecho internacional lo mismo. Y además ha sido constitutivo, ¿no? La costumbre internacional ha sido, y algunos autores todavía señalan que lo es, la fuente o la forma fundamental de creación de normativa internacional. Entonces, esto es lo que vamos a ver con algún detalle el día de hoy. Siguen entrando algunos compañeros, les voy entiendo. Y voy abriendo el cuestionario. Vamos a ver cuántas personas han realizado este cuestionario 4. 51 personas han realizado este cuestionario. Vamos a ver. Vamos a ver alguno de ellos. Estoy con la garganta un poco delicada. A ver. Vamos a ver el cuestionario de Berta Reina Saca. Bien. Entonces, vamos a ver qué está al estudio, ¿no? Al estudio de la costumbre se denomina derecho, desde el punto de vista normativo, se denomina derecho consuetudinario, ¿no? Estamos hablando de la costumbre cuando hablamos del derecho consuetudinario. Ustedes ya han visto esto en la historia del derecho. Vamos a ver hoy día cuáles son los elementos de esta norma consuetudinaria. Fundamentalmente son dos, ¿no? La práctica reiterada y la opinio juris, que vamos a ver enseguida con mayor detalle. Vamos a ver también cuáles habrían sido los factores que han debilitado a la costumbre como fuente del ordenamiento jurídico internacional, según algunas posiciones doctrinales. También, ¿cuál es el proceso de formación? Una costumbre reconocida como fuente de derecho internacional no tiene, más bien tiene un
largo proceso de consolidación. ¿Cuál es ese proceso de consolidación? Lo vamos a ver. Vamos a ver también qué es lo que un juez uruguayo, un eminente juez uruguayo, el profesor Jiménez de Arrechaga, que es uno de los internacionalistas más reconocidos en el ámbito sudamericano, atribuyó al derecho internacional consuetudinario la característica de una medusa a forma. ¿Qué significa esto de la medusa a forma cuando hablamos de la costumbre? Vamos a ver también qué aspectos se deben considerar en la práctica de los estados, en el proceso de formación de las normas consuetudinarias. Ya entrando a los elementos, vamos a ver en qué consiste esto que se llama la opinio juris y cómo se la puede probar. Es bastante complejo, difícil. También tenemos la interacción que ya habíamos visto en algún tema anterior entre la costumbre y el tratado, cuáles son sus diferencias. También tenemos, vamos a ver, las principales posibilidades de interacción entre costumbre y tratado y los efectos que esta tiene según el profesor nuevamente Jiménez de Arrechaga. Bien, siguen entrando algunos compañeros. Ya. A ver. Listo. Creo que con eso ya tenemos más o menos clara la idea de qué es lo que vamos a llevar el día de hoy. Vamos con la pregunta 1. ¿Cuáles son los elementos? ¿No? Entonces, hemos dicho ayer, para introducir un poquito más, hemos dicho ayer que las fuentes del derecho o las formas de formación o creación del derecho internacional son fundamentalmente dos, ¿no? La costumbre internacional y los tratados internacionales, como fuente primaria, creadora de derechos y obligaciones, establecida en el 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, complementados esto obviamente por la doctrina de la jurisprudencia, pero como fuente secundaria. Entonces, identificamos aquí a la costumbre como fuente del derecho internacional y vamos con la primera pregunta. Vamos con Franz Saúl Flores. Dale, Franz, con la 1. Buen día, doctor. Buen día, compañero. Pues, bueno, la pregunta 1. ¿Cuáles son los elementos que distinguen a una norma consuetudinaria internacional del simple uso internacional? Y bueno, los elementos que lo distinguen en todo caso son dos: el carácter obligatorio de la práctica y la convicción de que sea generalmente aceptada como derecho de acuerdo a un cierto comportamiento uniforme en la sociedad internacional, doctor. Bien, bien, gracias. Entonces, vamos a ver que dos son los elementos, ¿no? El elemento fundamentalmente objetivo, que es el elemento de la práctica habitual de un determinado comportamiento de un sujeto de derecho internacional. Y el segundo elemento es la opinio juris, que es una convicción subjetiva de que el comportamiento, la práctica del sujeto de derecho internacional está generando efectos jurídicos, ¿sí? Entonces son dos los elementos. Una costumbre no solamente son actos repetitivos, ¿no? Una práctica repetitiva, reiterada, amplia en espacio y tiempo, sino también que tiene un elemento subjetivo que es la generación de, o por lo menos la convicción de que está generando efectos jurídicos. Esos dos son los elementos de la costumbre desde el ámbito internacional. Vamos a ver que se diferencian del uso internacional, como señalaba el compañero Franz.
porque el uso internacional no va a generar derechos y obligaciones y no va a generar una convicción de la creación de una norma jurídica. Bien, entonces esos son los elementos. Vayamos con la 2. La 2, vamos con Lucero Callagua. Buen día, doctor. La pregunta 2 dice, ¿cuáles habrían sido los factores que habrían debilitado a la costumbre como fuente del ordenamiento jurídico internacional y cuáles los argumentos para defender su relevancia actual? Bueno, empezamos con que el ordenamiento jurídico tiene carácter evolutivo, es decir, que este va evolucionando y se va adecuando, ¿no?, a la situación en la que esté en el momento actual. Entonces, los factores que habrían permitido que se debilite sería la aparición de las organizaciones internacionales y en concreto la existencia de las Naciones Unidas como una institución como una institución central de carácter general. Ya, está bien, pero vamos a ver que esto también, como tú dices, Lucero, la creación o la aparición de la Organización de Naciones Unidas y sus organizaciones de desarrollo, vamos a ver que por sí no ha, no ha vuelto secundaria la costumbre como fuente internacional, sino que más que todo el proceso de codificación que han desarrollado esta Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y sus organizaciones de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha habido un tiempo en el cual, como hemos señalado ayer, la costumbre ha sido reconocida sin ninguna discusión como una fuente fundamental del derecho internacional, porque todos los estados se basaban y limitaban su comportamiento de acuerdo a ella. Sin embargo, a partir de, como dice Lucero, de 1945, hay un fenómeno fundamental de codificación de esta costumbre internacional. Entonces, la codificación, la positivización de la costumbre ya habría relativizado el poder o la importancia del ordenamiento jurídico internacional. Ya tenemos esa relación entre la aparición de las organizaciones internacionales y el debilitamiento de la costumbre. Sin embargo, hay una segunda parte en la pregunta. Dice, ¿y cuáles son los argumentos para defender su relevancia actual? ¿No? Vamos a preguntarle esto a otra persona. Déjenme ver. Hay personas que todavía defienden la relevancia de la costumbre. ¿Cómo podemos defender aquello? Vayamos con Cristel. ¿Cómo se defiende esta relevancia e importancia de la costumbre todavía ahora? Buen día, doctor. En tanto, los argumentos para defender la relevancia están, en primer lugar, ningún acto de las organizaciones internacionales puede ser considerado como el equivalente a una legislación internacional que excluya a otros procesos normativos, ni disminuye la relevancia de la costumbre. Y en segundo lugar, tenemos que, en tanto al creciente número de los tratados multilaterales generales, los cuales versan sobre la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional o cuyo objeto y fin son de interés general para la comunidad internacional en su conjunto. Y este impulso de la codificación no se ha visto acompañado de una pérdida de importancia de la costumbre, debido a que estos tratados solo pueden constituir el origen de una costumbre general cuando los estados no sean partes en dicho texto, modelen su conducta. Tras la entrada en vigor del tratado en el sentido de la regulación contenida en sus normas.
Bien, bien, gracias, Cristel. Entonces vamos a ver que allí, pues, la costumbre sigue jugando un rol importante en en la comunidad internacional, ya que, por ejemplo, primero muchos estados no forman parte de los tratados multilaterales. Entonces, en ese sentido, que aplican la costumbre internacional. La costumbre internacional que ha servido de fundamento para esos tratados multilaterales, entonces se van al fondo. En ese sentido, se habla de que todavía sigue teniendo un rol importante. Además, en algunos otros aspectos, por ejemplo, vamos a ver que los estados no han podido poner de acuerdo y suscribir tratados multilaterales. Entonces, en ese sentido, se sigue aplicando la costumbre internacional, incluso costumbre internacional milenaria, ¿no? Que viene arrastrando la humanidad. Bien, gracias. Entonces vemos que es importante estudiar la costumbre internacional en el ámbito del derecho internacional. Vamos con la 3. ¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de formación de las normas consuetudinarias internacionales? Vamos, por favor, entonces, con participado. Cristel. José Con José Michel, Michel, doctor. mamá. Sí, José Michel, dale. Con la 3. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, yo identifiqué 6 factores para la conformación de normas consuetudinarias. El primero sería el obrar de los estados en sus relaciones mutuas. El segundo, el origen del Hola. comportamiento en relación internacional. El comportamiento se generaliza, es constante y uniforme. Se cristaliza un consenso común de los estados creando obligatoriedad, es decir, una norma internacional. La práctica es el elemento material y la convicción jurídica, la opinio juris, es el elemento psicológico. 4. El elemento temporal también es relevante, pues la práctica transformada en costumbre lleva su tiempo. Desde una perspectiva material, como quinto factor, la práctica puede surgir en un ámbito de materias en el que no existe anteriormente una regulación específica o una esfera ya regulada por normas consuetudinarias internacionales. Y como último factor, identificado la estructura sociohistórica del ordenamiento internacional, que es la acomodación recíproca de intereses estatales, que va muy relacionado al primer factor que identifiqué, que es el obrar de los estados en sus relaciones mutuas. Eso sería, doctor. Bien, excelente. Excelente, José Michel. Bien, entonces vamos a ver que esta costumbre tiene pues factores o causas que le influyen y le determinan para la formación de esta costumbre como norma internacional. Las ha señalado José Michel y yo lo que quiero resaltar nuevamente son estos factores materiales y factores subjetivos, ¿no? El elemento material es importantísimo en el sentido de que es la práctica habitual, constante, pública de los estados. Y el segundo elemento, un elemento de convicción jurídica o opinión juris de que el Estado que está efectuando esta tarea y los destinatarios son conscientes de que se está generando obligaciones jurídicas. Tenemos también el elemento temporal, espacial, histórico que ha señalado José Michel, pero vamos a fortalecer estos dos únicamente. Bien, gracias. Vamos con el 4. En el 4 presentamos a un profesor que nos va a acompañar ya a lo largo del texto, Eduardo Jiménez de Réchaga, un profesor de Derecho Internacional uruguayo que ha sido juez de la Corte Internacional de Justicia y que tiene algunos comentarios o aportes rescatados en el texto que estamos viendo.
Entonces, ¿qué nos dice Jiménez de Réchega cuando habla del derecho consuetudinario como una medusa a forma? Vamos a ver ello con el siguiente participante. Vamos a verlo con Cristian Colina. Dale, Cristian. Doctor, buenos días compañeros. Bueno, Eduardo Jiménez se refiere, ¿no?, que a la costumbre debe ser considerada como uno de los géneros más importantes de la vida en las relaciones internacionales. Él se permite, ¿no?, contar con un conjunto de reglas generales en esos campos tan importantes que son divisibles como la práctica arbitral, ¿no? Que se considera eh, esa práctica, el derecho al mar, la responsabilidad internacional, el derecho al asilo, ¿no? Lo primero que es que él lo divide en dos. El segundo, que él lo dice, ¿no?, es que está dotada de un alto grado de universalidad internacional. Pues dice que la costumbre nace casi en un insensible proceso de repetición, actos confluyentes, uniformes, ¿no?, que van conformando, que se va conformando y se considera obligatorio para todos los estados, ¿no? Este llega a sostener como la base doctrinal de todo derecho internacional, ¿no?, que se encuentra, él dice que se encuentra sustentada esta base en la costumbre, doctor. Bien, este profesor, bien, nos dice que la costumbre es una fuente, la fuente más importante del derecho internacional y que se constituye en una medusa forma, ya que está regulando a la comunidad internacional de manera amplia y en la mayor parte de sus relaciones internacionales, en el sentido de que sustenta a los tratados internacionales y además está y además que no lo ha hecho, obviamente, como proceso sociohistórico, de una manera ordenada y de una manera sistemática, sino regula una gran cantidad del comportamiento de la comunidad internacional, pero no lo hace de una manera ordenada, sistemática, sino conforme van desarrollando estos procesos sociohistóricos y está sustentando además la codificación internacional, ¿no? Entonces, por eso nos dice este profesor que la costumbre parece una medusa a formas. Eso significa que regula de manera amplia, pero sin una sistematización que es característica de ella, porque corresponde a procesos históricos. Bien, él dice básicamente, es una medusa forma, pero formidable del derecho internacional consuetudinario. ¿Ok? Eso es. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué aspectos se deben considerar en la práctica de los estados en el proceso de formación de las normas consuetudinarias? Vamos en ese sentido con Ana Patricia Tinta. Buen día, doctor. Bueno, los aspectos que yo he encontrado es que esta práctica de los estados debe ser repetitiva, constante y uniforme respecto a un determinado comportamiento, que este comportamiento debe ser general entre toda la sociedad internacional y aparte debe tener una cierta duración. Bien. Bien, entonces vamos a ver, uno de los elementos de la costumbre, hemos visto que es la práctica, ¿no? Práctica habitual. Esta práctica en que consiste en una repetición generalizada, constante y uniforme de un determinado comportamiento jurídicamente relevante. Entonces, esta es una práctica uniforme, constante, consistente,
además debe ser generalmente seguida en la sociedad internacional, no por toda la sociedad internacional, pero por los estados involucrados, y que debe tener una duración importante en el tiempo. Entonces, no cualquier práctica genera costumbre internacional. La práctica debe tener estos elementos que acaba de señalar la compañera. Muy bien, vamos a las 6. Con el otro elemento. Vamos con Elías Segarra, con la opinio juris. ¿Qué es la opinio juris? Hemos hablado ya bastante de la opinio juris. Buen día, doctor. La opinio juris es aquella que expresa la aceptación de la práctica generalizada como la base de generación de derechos y obligaciones de los estados mediante la convicción jurídica y la prueba misma que se vinculan a la práctica estatal. Este juega un rol importante porque se debe presumir la existencia de la opinión juris como práctica generalizada y constante y uniforme de los estados, que va a ser un criterio jurídicamente relevante en orden a la prueba de la existencia de la norma consuetudinaria. Bien, entonces, gracias. Vamos a ver, la opinión juris es una convicción, es un elemento subjetivo psicológico de que, por el cual los estados afectados o normados por la costumbre internacional creen que esta práctica habitual, constante, repetitiva, está generando derechos u obligaciones. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que debe haber una conciencia de aquello. Esa convicción se presume con la existencia de la práctica repetitiva, pero es una presunción juris tantum, es decir, se puede probar lo contrario, de que no existe esta convicción en un proceso judicial o en un proceso arbitral internacional. Eso es. Entonces, esta opinión juris juega el rol de un elemento consciente de convicción psicológico de que los estados, que se presume que los estados tienen. El momento de la práctica, ya estás realizando, no sé, las actividades pesqueras desde este punto, desde este límite, ya se está entendiendo que tú estás reconociendo los límites fronterizos, ¿no? Y jurídicamente esto es relevante, por ejemplo, puede suceder algo así. Bien, estamos en la 6, vamos con la 7, con Odalis Cristal Condori. Buen día, doctor. Respecto a la pregunta 7 que dice en la interacción entre la costumbre y tratado, ¿qué es lo que sucede si estas normas son idénticas en su contenido? Lo que yo puedo identificar que existe una diferencia entre las normas consuetudinarias y el tratado, y esto se diferencia en su orden de aplicabilidad. Es decir, que las normas consuetudinarias se podría decir que no contemplan, en caso de que un Estado no aplique una norma, no contemplan un orden de inaplicabilidad, y mientras que el tratado sí tiene normas que puedan establecer si en un caso un Estado no aplica cierta norma. Y en el momento en que la costumbre y el tratado tienen un contenido igual, no causaría confusión o una superposición, como dice en el texto, ya que las normas son autónomas. Eso, doctor. Gracias. Está muy bien. Entonces, si hay una norma, primero, hay una interacción entre costumbre y tratado, ¿no? Como hemos señalado el día de ayer, muchas veces el tratado se fundamenta o positiviza únicamente incluso lo que la costumbre ya ha ido generando por la práctica reiterada de los estados. Eso ha ido tomando los tratados. Entonces hay un diálogo. Muchas veces también hemos visto ayer que el tratado puede constituir costumbre, ¿no? Entonces hay una relación fundamental entre estos dos y hay una influencia mutua.
vamos a ver que además, si un hecho, ¿no? Perdón, hay alguien que está ingresando. Juan Carlos Cartagena. Si un hecho está regulado, una situación jurídica está regulada tanto por la costumbre como por el tratado de manera idéntica, entonces no va a haber yuxtaposición y no va a haber conflicto jurídico, ya que estas dos fuentes no tienen una jerarquía entre sí y además al ver regulado de la misma manera no va a haber una yuxtaposición, se va a aplicar la norma jurídica antedicha. El problema va a surgir cuando hay una contradicción entre la costumbre y el tratado, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es la misma situación jurídica que está desarrollada, se va a aplicar, dependiendo de la situación siempre, pero se va a aplicar el tratado de manera preferente sobre la costumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manifestación escrita de la voluntad de los estados. ¿Ok? Bien, eso es. Tenemos la última pregunta sobre, perdón, que la va a responder Mariela Mendoza, sobre las posibilidades principales de interacción entre costumbre y tratado. Dale, por favor, según el profesor Baxter y Jiménez de Rechaga. Dale, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. Bueno, según el Baxter, las tres posibilidades son: 1. Tratados multilaterales de codificación que declaran el derecho consuetudinario existente en la materia. 2. Tratados multilaterales constitutivos de un nuevo derecho consuetudinario que se origina a partir de la aplicación generalizada de dicho tratado. Y 3. Los tratados bilaterales que evidencian y prueban el derecho consuetudinario existente. Ese es según Baxter, doctor. Ya, ok, gracias. Vamos a darle la misma pregunta a Daniela para que participe. Dale, Daniela. Buen día, doctor. Bueno, las tres modalidades de efectos en la mencionada relación según Jiménez de Arichaga. La respuesta. Las tres modalidades de efecto entre el derecho convencional y el consuetudinario según Jiménez de Arichaga son: primero, el efecto declarativo; segundo, el efecto cristalizador; y tercero, el efecto constitutivo o generador. Eso sería, doctor. Bien, excelente. Gracias, Daniela. Misma pregunta con Tamara. Buen día, doctor. Acerca de las posibilidades, doctor, de Baxter. Sí, y el Rechaga. Ya. Como ya lo estaba mencionando, las tres posibilidades principales de la interacción según Baxter son, en primer lugar, los tratados multilaterales de codificación, que declaran la existencia del derecho consuetudinario en la materia. En segundo lugar, los tratados multilaterales constitutivos de un nuevo derecho consuetudinario, que se origina a través de la aplicación generalizada del derecho de dicho tratado, y en tercer lugar, los tratados bilaterales que evidencian y aprueban el derecho consuetudinario existente. Y respecto a las modalidades de efectos mencionados por Jiménez de Arrechaga, es, en primer lugar, los efectos de la relación entre el derecho convencional y el derecho consuetudinario. El primer efecto sigue el declarativo, el segundo efecto el cristalizador, el tercer efecto el constitutivo o generador. Ya, excelente. Para que también participe, vamos a darle la palabra a Blanca, a Inés y a John Kelvin finalmente. Dale, Blanca. Doctor, buen día compañeros. Respecto a cuáles son las tres posibilidades principales de interacción entre el tratado según Baxter, yo le puse que las tres modalidades de interacción son, primero, los tratados multilaterales de codificación, que son caracterizados por el hecho de su conformación de la costumbre.
en una materia determinada, es fruto de la práctica de los estados. Por segundo, tenemos los tratados multilaterales constitutivos, que es caracterizado porque está constituido en la conducta que sus disposiciones establecen y comienzan a ser aplicados en el grupo social internacional de una forma general por los estados. Los tratados bilaterales, que es una costumbre ya existente, que es recogida y declarada en un convenio de codificación. En este caso, la norma consuetudinaria generalmente aplicable va a ser precisada y sistematizada por escrito, pero en contrapartida se incluirá en un texto cuya aplicación se restringe a los estados y partes en el convenio de codificación. Respecto a los efectos, como dijo ya la querida compañera, está el efecto declarativo, cristalizador, y en ese yo solo pude encontrar dos. Ya, muy bien. Muchas gracias, Blanca. Última participación de Inés y de John Kelvin. Buenos días, doctor. Doctor. Las tres posibilidades, según Baxter, son los tratados multilaterales de codificación que declara el derecho constitutivo existente en la materia. También lo están los tratados multilaterales constitutivos de un nuevo derecho constitucional que se origina de la aplicación generalizada de dicho tratado. También están los tratados bilaterales que evidencian y prueban el derecho constitucional existente. Según Jiménez de Arechaga, señala que los efectos de las relaciones entre el derecho convencional y el constitucional pueden adoptar tres modalidades distintas que son efecto declarativo, efecto cristalizador y efecto constitutivo o generador. Son tres los supuestos relevantes en esta interacción entre costumbre y tratados. En primer término, el de una costumbre en formación que cristaliza como norma constitucional mediante la adopción de un tratado internacional. Y en segundo término, la formación de una costumbre a partir de un tratado. Y como tercer término, el de una costumbre ya existente, bien precisada y sistematizada por escrito en un convenio de codificación declarativo de tal costumbre. Excelente. Muy bien, Inés. Finalmente, John Kelvin. Ahora sí, buen día, doctor, buen día, compañeros. La pregunta 8, pues, son tres tratados. Como ya lo dijeron mis compañeros, los tratados multilaterales que declaran el derecho constitucional existentes en dicha materia. Segundo, que son los tratados multilaterales constitutivos que se originan en un nuevo derecho, un derecho constitucional nacido en la aplicación general de dicho tratado. Y el tercer tratado son los tratados bilaterales que evidencian y prueban el derecho constitucional existente. Y las tres modalidades del doctor Jiménez son declarativo, cristalizados y constitutivo generador, doctor. Ya, muy bien. Entonces aquí vemos con esta pregunta, vemos cómo estos profesores Baxter y Arechaga caracterizan la importancia de la interacción entre la costumbre y el tratado. Cómo la costumbre ha sido positivizada, codificada a través de los tratados internacionales y cómo todavía existe una relación enorme entre estas fuentes que van regulando la comunidad internacional y que vamos a ver en los procesos, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia o ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, cómo regulan esta actividad. Entonces, con esto terminamos nuestro cuestionario. Voy a rogarles simplemente que los que quieren participar tienen que mencionarlo. Si levantan la mano, ahora tenemos algunas personas que han levantado la mano y que creo que no han participado. Está David Carlos Uñagua. ¿Quién más? Espérame un momento. Aliaga. Y creo que nadie más. Démosle la palabra para que puedan, Aliaga Félix, para que puedan participar. David Carlos Uñagua primero y Aliaga Félix con la pregunta que ustedes gusten. Sí, doctor. Buenos días, doctor, compañeros. Yo tenía una consulta más que todo.
En base del cuestionario, pues mis preguntas han sido muy similares casi, ¿no? A las respuestas a las que ya se han planteado. En cuanto al cuestionario no tengo ninguna duda, pero sí me ha surgido una duda en cuanto a la lectura en la página 200, donde en un determinado párrafo dice, los estados admiten la pretensión de otros en ocasiones, pero manifestando que su conducta debe interpretarse ex gratia, dice. Entonces, yo quería preguntarle eso, doctor, ¿no? ¿A qué se refiere con ese término ex gratia? Esa sería mi consulta, doctor. Bien, a ver, cuando hablamos del comportamiento de los estados y cuando hablamos de la interpretación de normas jurídicas, en el derecho internacional vamos a tener la interpretación ex gratia, que significa que la conducta del sujeto de derecho internacional responde a razones de buena voluntad, responde diría incluso mucho más allá de la buena fe, ¿no? Que no estás comportándote solamente conforme al ordenamiento jurídico, sino con razones de buena voluntad. Es un comportamiento, además que de buena fe, es de buena voluntad. Se presume que, o se va a interpretar en el sentido de que no está causando daño a ningún otro sujeto de derecho internacional, sino está respondiendo más allá de lo jurídico a la buena voluntad y al buen relacionamiento en la comunidad internacional. A eso se refiere esta locución latina de interpretación ex gratia. Ok, David, es muy buena tu pregunta. Gracias, doctor. Vamos con, finalmente, a Félix Aliaga. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Dada la lectura, ¿podría, doctor, tal vez ilustrarnos en ejemplos prácticos que podemos ver en nuestro país o en nuestro entorno internacional? ¿Cómo podemos aplicar esta teoría, doctor, a la práctica? Entonces, disculpe, doctor. Dale, sí. Estoy revisando los últimos acontecimientos en cuanto a problemas con Chile. Entonces, el río Xilala, en el caso del río Xilala, Bolivia ya concedió las principales peticiones de Chile en cuanto al agua internacional que nos trae conflicto, ¿no es cierto? Es regido ese problema actualmente por el derecho internacional consuetudinario. Xilala es un curso de agua internacional cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario, y Chile es lo que está exigiendo un derecho de uso equitativo. Entonces Bolivia como Bolivia tenemos la posición de que no correspondería, ¿no es cierto, doctor? Esa era mi consulta, doctor. ¿Qué otros casos también podemos aplicar la teoría, doctor? Gracias. Está muy bien. Entonces vamos a ver cómo la costumbre aplica con Félix, aplica a casos concretos, ¿no? El caso que ha señalado es importante, muy probablemente lo vamos a analizar en el ámbito del derecho fluvial internacional. Efectivamente, en las audiencias, en los alegatos, se ha señalado muchísimas costumbres que están reglando la actividad del estado ribereño, aguas arriba y aguas abajo, y que muchas de estas situaciones no se encuentran positivizadas en un tratado, pero se encuentran establecidas en el derecho consuetudinario, en la costumbre de la comunidad internacional en el manejo de las aguas, como por ejemplo lo que menciona el uso equitativo. ¿A qué se refiere el uso equitativo exactamente? Eso corresponde a costumbres internacionales. Otro caso importante, no de Bolivia, sino de nuestros vecinos Perú, Chile, ha sido el caso
de la delimitación del mar territorial. Esto lo vamos a ver en derecho marítimo internacional, en el cual se ha definido hasta dónde, cómo se va a interpretar, más bien, cómo se va a interpretar un tratado internacional a partir de la costumbre, a partir de actividades pesqueras. Sí, entonces los estados autorizaban actividades pesqueras hasta un límite, ¿no? Y eso se ha constituido en una práctica habitual, constante, y eso finalmente, esa actividad, esa costumbre, ha logrado determinar la frontera o la delimitación del mar territorial entre Chile y el Perú, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese es otro ejemplo de la aplicación de la costumbre internacional en el derecho internacional. Bien, o por ejemplo, también la ley, vamos a ver que la norma que regula los tratados es el convenio de 1969. Sin embargo, hay muchos países que no han suscrito este convenio de 1969 del derecho de los tratados. Sin embargo, lo obedecen de conformidad a la costumbre internacional. Y esa es una prueba de que el tratado puede ser considerado como costumbre, también generador de costumbre internacional. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo adicional, Félix. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Isabel Tejada. Buen día, doctor. Yo quería responder hacia la pregunta 4, que es ¿cómo interpreta usted que el juez de la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Jiménez de Arrechaga, atribuyó al derecho internacional consuetudinario la característica de una medusa forma? Yo puse, compara la costumbre con una medusa forma porque la misma es compleja, no tiene una estructura definida, en el mismo que no existe un legislador internacional específico, sino varios estados, entre paréntesis, que por acuerdo de voluntades la costumbre puede ser modificada. Yo quería, doctor, por favor, si me podría explicar un poquito más de esto de la medusa forma. No lo entendí muy bien, doctor. Bueno, está bien. Es una caracterización que pone el autor Arrechaga para explicar la importancia de la costumbre internacional en la comunidad internacional, y además establecer sus características que son como tú has dicho, ¿no? No hay un codificador internacional y tampoco hay alguien que va a establecer las costumbres. Entonces las costumbres han ido generándose en el tiempo y en el espacio de manera desordenada, de manera compleja, de manera no sistemática. Entonces, a eso se refiere, a la importancia y al desorden o complejidad que tiene el derecho, la costumbre en el derecho internacional. A esto se refiere la medusa a forma. Gracias, doctor. Ok, muy bien. Entonces, con eso terminamos este cuestionario. Voy a habilitar en este momento el cuestionario 5 y 6.